prácticamente es el matiz caracterizado de un sonido, ¿ya? Y que justamente nos permite diferenciar dos sonidos de igual frecuencia o intensidad. Por ejemplo, distinguir una misma nota musical tocada por diferentes instrumentos. Por ejemplo, el violín y el piano. Entonces uno podría perfectamente emitir el mismo tono, pero la forma de la onda va a depender de la forma del instrumento musical. No es lo mismo generar la nota la en un violín que la misma nota la en otro tipo, en el piano, por ejemplo, o bien en un otro instrumento. Entonces, eso es el timbre. El timbre permite diferenciar o distinguir dos sonidos de igual frecuencia e intensidad, pero son generadas a través de diferentes fuentes generadoras y que podrían tener diferentes características. Y eso le llamamos justamente timbre. Por ejemplo, cada persona, así como cada instrumento musical, tiene un timbre particular de voz, ¿cierto? O sea, yo tengo un timbre mucho más grave respecto a otra mujer. Mi tono de voz, mi timbre es diferente y estoy generando el mismo sonido. Es decir, con todas las características que tiene el sonido, estoy generando el mismo sonido con la misma frecuencia, la misma intensidad, pero de alguna forma mi timbre es diferente respecto a otra persona. Ya puede ser mucho, en otra persona podría ser el sonido mucho más agudo, ¿ya? Y otro elemento que también es importante es que el ser humano, ¿ya?, tiene una tolerancia de 120 decibeles. Es decir, el umbral de dolor es de 140 decibeles, pero nosotros deberíamos tolerar hasta 120 decibeles máximo. Por lo tanto, aprendamos a conversar, aprendamos a escuchar un tono, ¿ya?, o una intensidad a la cual no va a generar una repercusión dañina frente al órgano receptor que es nuestro oído. Entonces, ¿cuáles son las características del sonido? Primero, es una onda, ¿ya?, longitudinal, ¿cierto? Se propaga a través de ondas longitudinales. Se propaga a través de un medio físico, a diferencia del medio de la onda luminosa que se propagan en el vacío, que tienen características de intensidad, ¿cierto? Es decir, alto, bajo, que tienen un tono, ¿ya?, o altura, que puede ser grave, puede ser agudo, que tiene una frecuencia, ¿ya?, y tiene un timbre. Por lo tanto, una de las tantas características en las cuales nosotros le podríamos dar al sonido, cada una de esas características debería llegar a nuestro órgano receptor principal, que es el oído, que entra a través de los canales auriculares, pasa por el canal auditivo, llega al tímpano. Este tímpano hace la vibración, como es elástica, es una membrana elástica, se mueve, ¿ya?, y pasa inmediatamente esa vibración, pasa y hace mover a estas estructuras pequeñísimas que se llama martillo, yunque y estrillo. Y estas amplifican el sonido para que puedan llegar hacia el nervio auditivo, ¿ya?, y generar la señal a nivel del sistema nervioso central para descomponer, ¿ya?, e interpretar ese sonido, ¿ok? Por lo tanto, el tambor tiene un tono grave. El pito, por ejemplo, tiene un sonido agudo, y dijimos también que el sonido agudo tiene una frecuencia mayor. ¿Qué significaba frecuencia? Que las ondas estén más juntitas, es decir, que tengan una longitud de onda mucho menor respecto a las otras, ¿ya? Y el sonido siempre se va a propagar entre los 20 y los 20.000 Hz. Cuando están bajo los Hz 20, se llaman infrasonidos, y los ultrasonidos son los sobre los 20.000 Hz. Que también el timbre, ¿ya?, le da un sonido, ¿ya?, o una distinción al instrumento o a la fuente generadora frente a un mismo sonido que tenga la misma intensidad o simplemente la misma frecuencia. Un sonido, por ejemplo, podría perfectamente tener
respecto a otro de la misma frecuencia, pero la fuente generadora es diferente. No es lo mismo generar por ejemplo, la nota la, ¿ya? O do en un piano que la en un violonchelo o en un violín. Resumiendo entonces, el sonido es importantísimo conocerlo, que el espectro auditivo prácticamente oscila entre los 20 y 20 kilohertz o 20.000 Hz, que es lo mismo. Que el lenguaje humano llega al rango de 4 kilohertz. ¿Ya? Nosotros no podríamos tolerar más de 120 Hz. No debemos tolerar más de 120 Hz, porque el umbral de dolor llega al límite de 140 Hz. Por tanto, una conversación normal, conversar bajo una intensidad de 60 decibeles, no más. Ahora, ¿cómo vamos a ver? Bueno, uno sabe perfectamente cuando está gritando, ¿cierto? Cuando está alzando la voz. Por tanto, nosotros deberíamos aprender a conversar en un tono, en una intensidad media, ¿ya? Que no debería alterar a nadie. Recuerden que incluso el aumento de sonido o de ruido, ¿ya? Porque el ruido pasa a ser diferentes sonidos. El ruido se describe como el sonido que genera alteración, ¿ya? Y puede ser una alteración física, orgánica o psicológica. Generalmente cuando uno escucha música está generando ruido, ¿ya? Eso es. ¿Qué significa? De que estoy generando una alteración ambiental y a todos los componentes que forman parte del ambiente, desde las personas, otro tipo de animales. Recuerden que los animales domésticos son capaces de captar ondas sonoras que nosotros a veces no las captamos rápidamente. Y una de ellas son justamente las vibraciones de los temblores o de los sismos y terremotos. ¿Y ellos qué hacen? Ellos se tensan, ellos se colapsan, ¿ya? Ellos se estresan. Por lo tanto, eso perfectamente le podría repercutir en una enfermedad orgánica. Entonces, seamos cuidadosos, por favor, en este tema. Ya cuando vayamos describiendo más enfermedades, cuando ya nos introduzcamos el tema, les voy a contar experiencias ya reales de personas que han sufrido la hipoacusia y a través de un ámbito laboral como simplemente en un ámbito doméstico, ¿ya? Bueno, eso es lo que yo les quería enseñar hoy día. Hay mucho para hablar en el tema sonido, pero quería hacer como una especie de pincelada de qué es lo que era el sonido, por qué era tan importante relacionar el sonido con la frecuencia, por qué hay diferentes tipos de tonos, ¿ya? O altura de sonido, de que sea más grave o agudo, y que obviamente se relaciona con la frecuencia. También quise establecer la diferencia por qué un instrumento musical generando la misma nota musical suena o se puede percibir de diferentes formas en otro instrumento musical, ¿ya? Porque las cajas acústicas generan diferentes tipos de percepción sonora. Y lo otro también importante es que hay sonidos que se pueden reflejar, es decir, pueden chocar contra superficies que no la absorban y pueden devolverse. Las ondas sonoras se pueden devolver hacia mis mismos oídos y generar el eco. Yo me puedo escuchar lo que estoy hablando. Lo otro es que hay sonidos, las ondas sonoras que se pueden absorber, transmitir de un medio a otro, ¿ya? Por ejemplo, del aire hacia el medio del líquido. Y van a generar una desviación, se van a desviar, ¿ya? Y lo otro es que hay ondas sonoras que se pueden transmitir, absorber y transmitir. Recuerden que todas las ondas sonoras también tienen una gran cantidad de energía, por lo tanto hay ondas sonoras que perfectamente se pueden generar o pueden transmitirse a través de liberación de energía y que pueden ser traducidas como calor. Ya chicos, un abrazo para ustedes, cuídense. El lunes les envío la clase con el video y les informo ante cualquier novedad, ante estos cambios de la cuarentena y también cambios de toque de queda.
Cuídense, abrazos y si tienen alguna duda respecto a clases Zoom, me lo envían por correo. Chao, chao.